Bueno, en este siguiente ejercicio tenemos una base de datos con un perfil sociodemográfico de los empleados de una empresa. Esta es más o menos la estructura y la información que tiene. Lo primero que vamos a hacer es darle un poquito, mejorar el formato visual de este archivo. Entonces vamos para eso a seleccionar toda esta parte de aquí, las tres primeras filas. Le vamos a decir combinar y centrar, que es mejor. Vamos igual a seleccionar estas dos de acá. Aquí le vamos a decir combinar y centrar. Ya con eso quedó un poco mejor. Bueno, aquí hay unas que están más pegadas, entonces vamos a darle el mismo alto a todas las filas. Para eso seleccionamos todas las filas, botón derecho, alto de fila, le vamos a decir que le ponga 20. Bueno, vamos a aumentarle alto de fila, que le ponga 25 puntos. Aceptar. Aumentémosle otro poquito, quizás de pronto con 30 sea mejor. Démosle otro alto de fila, digamos entonces 35 puntos, para que sí se vea, ahí sí se ve mejor. Bueno, como esta es una hoja de Excel muy grande, entonces vamos a inmovilizar las filas superiores, estas, y vamos a inmovilizar la columna de los nombres para saber a qué persona le estamos digitando qué información. Si me voy aquí y me muevo por acá, entonces aquí ya se me oculta la columna que tiene los nombres. Entonces para eso voy a inmovilizar los paneles. Voy a pararme aquí en esta celda, que viene siendo la celda de 8. Voy a la pestaña vista y le digo inmovilizar paneles. Con esto ya se me inmovilizaron los títulos de la tabla y se me inmovilizaron las columnas donde está el nombre. Listo. Entonces ya con eso. Lo siguiente que vamos a hacer es mirar si le puedo aplicar formato de tabla a esta base de datos. Entonces lo primero que hay que comprobar es que no hayan celdas combinadas. Entonces veo que efectivamente no hay celdas combinadas, entonces le puedo aplicar un formato de tabla. Entonces voy a la pestaña inicio y le digo en el grupo estilos, despliego la opción de formato como tabla y escojo un formato, doy clic, inmediatamente me abre una ventana emergente donde me pregunta que si es este rango, todo este que está señalando, al que le quiero dar, y si la tabla tiene encabezados. Si la tabla tiene encabezados, chuleo o dejo chuleada esta opción y le digo clic en aceptar. Entonces ya ahí me organizo eso como una tabla. Como está un formato un poquito raro, entonces voy a seleccionar otro que me mejore la apariencia visual. Pronto voy a dejar este verde. Listo. Esta columna donde tiene el documento de el número, el tipo de documento, voy a contraerla para que no quede tan ancha. Lo mismo esta donde debe ir el sexo del empleado. Este código también. Bueno, aquí el formato de tabla se me desconfiguró un poco algunos. Lo mismo este. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar un poco la tabla para que no quede ya tan exageradamente grande. Aquí también está el nivel de escolaridad, este estado civil, cabeza de familia, este número de personas a cargo. Voy a aquí a hacer que estas columnas estén un poco más estrechas. Voy a hacer lo mismo con este número de documento y con la fecha de nacimiento. Listo. Si ustedes comprueban
esta tabla o este libro que se llama Perfil Sociodemográfico tiene otras pestañas. Tiene una pestaña que se llama Datos y una pestaña que se llama Listas. La pestaña de Datos tiene unos códigos para un tipo de cotizante y tiene un código para el tipo de afiliación. 1 dependientes, 01 independientes. Y tiene en la fila 1 el texto fecha actual y en la celda B1 tiene la función hoy. ¿Sí? Entonces la función hoy da la fecha actual. Si entran mañana, mañana les aparecerá 16:03. Si entran el domingo, les aparecerá 17. Esta fecha siempre cambia de acuerdo a la fecha que tenga el equipo. En listas hay varias opciones, tipo de ID, estado civil, tipo de afiliado, hay varias opciones de información. Vamos a volver a la pestaña formulario y vamos a ver la utilidad de la función hoy. Entonces recordemos que aquí en la celda B1 tenemos la función igual hoy. Igual ustedes podrían introducirlo ustedes mismos acá diciéndole igual hoy. Una vez el despliegue da doble clic, da enter y ahí queda la función hoy. O invocándola desde el asistente de funciones. En ese caso, si ustedes le dan, que tendrían que escribir hoy y ahí que les muestre la función hoy. ¿Listo? Entonces vamos a volver a nuestro formulario. Tenemos que inmediatamente que aplicamos el formato de tabla, él automáticamente despliega las opciones de filtro que son muy útiles para filtrar la información. Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuántos, voy a la EPS, quiero saber cuántos hay cuántos hay trabajadores afiliados a la nueva EPS, deselecciono todo y selecciono solo nueva EPS, le digo aceptar y me dice y me muestra aquí en la parte de abajo, si ustedes miran de la barra de estado, aquí no se ve, pero me muestra que hay 4. También estando en la tabla puedo ir aquí a las herramientas de tabla de diseño y le digo que me ponga fila de totales. Entonces aquí me podría dar unos totales en caso de que yo quiera sumar esto. Vamos a desactivar fila de totales para que se vaya. Bueno, entonces aquí me muestra qué personas están en la nueva EPS. Selecciono nuevamente aquí el filtro, le digo seleccionar todo, aceptar para desplegar todas las opciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la edad de cada uno de estos empleados. Como la edad varía, a medida que va variando la fecha, entonces aquí en esto vamos a emplear la fecha, la función hoy. Como la edad sea en enteros, o sea que no sean decimales, sino que sean número entero, entonces Julano tiene 20 años, Julano tiene 30 años. Entonces por eso vamos a ensayar con una función anidada. Entonces lo primero que tenemos que decirle es, primero vamos a calcular los años. Entonces vamos a utilizar una función que se llama fracción de año. Entonces aquí desplegamos el asistente de funciones, le damos frac. Le damos ir y aquí ya me aparece frac.año. Esa es la función que necesitamos. Le digo aceptar, me dice que le diga una fecha inicial. Entonces doy clic aquí, la fecha inicial es la fecha de nacimiento. Doy clic, me dice que le diga una fecha final. Entonces la fecha final es la fecha de hoy. Entonces para ir vamos a la pestaña datos, damos clic y buscamos fecha actual. Volvemos a dar clic acá, vemos que los únicos dos valores que son obligatorios son los dos primeros porque están en negrita, el último no. Entonces le digo aceptar y aquí, como hace toda tabla, me ha desplegado la fecha de este, pero la tabla trata de meter la fecha, aplicar la fórmula, la función que introduje aquí en esta me la trata de aplicar a las demás y da valores de error. ¿Por qué? Porque si me paro aquí, si vuelvo a la tabla de datos, la fecha es en la celda B1, en la hoja datos, celda B1. Entonces, aquí este primero que habían calculado fracción año, fecha de nacimiento que es esta columna,
datos B1, ¿sí? Si voy al segundo valor ya me aparece datos B2, entonces me está tratando de calcular la fecha con base en lo que haya en B2 y en B2 no hay nada. Entonces por eso son tan importantes las referencias absolutas. Entonces me paro aquí donde debe ir la celda, aprieto la tecla F4 hasta que obtenga una referencia absoluta, doy enter y él automáticamente me actualiza toda la tabla. Por eso es tan eficiente usar tablas. Bueno, como tengo este y quiero los datos en enteros, entonces simplemente voy, igual que modifique la referencia absoluta aquí, voy a la barra de funciones, abro paréntesis, me aseguro de cerrar paréntesis al final de una vez y después del igual introduzco la función entero, doy enter y ya me la reconoce y doy clic. Entonces la función entero aproxima estas edades a un número entero más cercano, entonces me da las edades en años. Listo. Entonces en lo que acabamos de hacer utilizamos la función hoy para obtener la fecha de hoy y la aplicamos empleando la función frac.año para calcular la edad de una persona con base en su fecha de nacimiento. Listo. Ahora vamos a aprender a usar algo que es muy útil en la tabulación y el diligenciamiento de formularios en Excel. Más que todo para la tabulación de información o encuestas. Esta información se levanta pues de las hojas de vida o consultándole a cada uno de los empleados. Entonces vemos aquí que tenemos una columna que se llama sexo y donde debemos poner F para masculino, F para femenino y M para masculino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos de una manera más eficiente? Podemos utilizar crear una lista así como está la columna H donde está tipo de afiliados. Si ustedes se paran y despliegan, ven que él da la opción de afiliado 1 o afiliado 2. Esto es una lista para seleccionar. Si me paro en la columna tipo de cotizante, también tiene otra lista. Si doy clic, él me despliega una lista con todas las opciones según el tipo de afiliado o el tipo de cotizante. Bueno, entonces ¿cómo hacemos para meter una lista de selección aquí, una lista desplegable acá? Entonces vamos a ir a la pestaña datos y en datos en el grupo de herramientas de datos vamos a desplegar la herramienta validación de datos. Entonces aquí vamos a darle clic en validación de datos. Validación de datos me está preguntando qué criterio de evaluación quiero. Entonces cuál quiero permitir. Entonces voy aquí, despliego y le digo que quiero una lista. Él inmediatamente me dice que dónde está el origen de datos. El origen de datos son los datos que yo quiero que se desplieguen aquí en esta lista. Entonces yo simplemente doy clic aquí y me voy a la pestaña datos. Si está aquí, aquí no está, entonces me voy a la pestaña listas. Como sé que lo que quiero escoger es entre masculino y femenino en el género, entonces aquí donde dice género selecciono las tres celdas donde están las opciones que yo quiero. Entonces femenino, masculino y yo para otro. Entonces selecciono estas tres, tiene que inmediatamente él me actualiza aquí la información, me dice que la validación de datos es igual a listas A6 hasta A8 con referencias absolutas. Doy clic acá, doy clic en aceptar y él inmediatamente ya me ha creado la lista en la tabla. Entonces si me paro aquí, él ya me despliega las opciones femenino, masculino, otro. Aquí no voy a seleccionar ninguna porque lo primero que tengo que hacer es aplicarle esta misma lista a todas las celdas porque está en la primera pero no está en la segunda. Entonces simplemente me paro en la primera y arrastro hasta el final. Ahí ya en cualquiera que me pare me va a dar las opciones. Entonces por ejemplo Nati García es sexo femenino, Antonio Aguilar es sexo masculino. Entonces me permite generar una lista desplegable.
Lo mismo vamos a hacer para la opción estado civil. En este caso la opción estado civil ya la tiene. Entonces, por ejemplo, soltero, casado, unión libre, separado, viudo. Estas opciones de lista están aquí en listas y son estas: estado civil, soltero, casado, libre, viudo. Entonces así creamos una lista desplegable dentro de Excel que nos facilita mucho el diligenciamiento de la información. ¿Sí? Es mucho más fácil. Entonces, por favor, en el ejercicio que estén haciendo, llenen de cualquier manera esta otra lista desplegable de Excel.